Dios les bendiga, hermanos. Allá donde usted se encuentre, le invito a que elevemos a Dios una oración para pedirle que Él venga a estar con nosotros en este momento en el que vamos a considerar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que por favor cierre sus ojos, incline su rostro y oremos al Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, te estamos dando gracias, Señor, por tu grande amor, por tu misericordia. Gracias por este momento que nos concedes, Señor, de poder volver a reunirnos a través de este medio, para poder seguir aprendiendo, Señor, acerca de la biografía de aquellos grandes varones, Señor, de la Biblia. Bendito Señor, ayúdanos para poder entender lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Danos en esta hora, Señor, un corazón receptivo a tu palabra, un oído atento, una mente despejada y una vida de obediencia, Señor, a tu bendita palabra. Toma mi vida, Señor, ayúdame, te lo ruego, dirígeme con tu Espíritu Santo y permite que te sirva con gozo, con alegría, y así, Señor, tu nombre sea glorificado en todo. Te damos gracias, pues creemos que estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a considerar, hermanos, esto que estamos viendo, que es bibliografías de varones de la Biblia. Y en esta tarde, hermanos, vamos a considerar acerca de la vida de Pedro, un hombre intrépido. Quiero iniciar, hermanos, mencionando que la palabra intrépido, en su significado es aquella persona que en situaciones de peligro enfrenta esas situaciones sin ningún temor. Y esto es lo que vamos a ver, hermanos, reflejado en la vida de este discípulo de nuestro Señor Jesucristo, porque Pedro fue un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Inicialmente la Biblia nos dice en San Mateo capítulo 4 versículo 18, leo para ustedes: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Hermanos, es algo hermoso, es algo precioso ver cómo Dios cambia, cómo Dios transforma la vida de todo ser humano que entrega su vida a Cristo. Y podemos ver, hermanos, en esta bibliografía de la vida de Pedro, que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo encontró en aquella ciudad donde él nació, en Galilea, junto a su hermano llamado Andrés, desempeñando ese oficio del cual él se ocupaba. Él era un pescador. Y dice que ahí nuestro Señor Jesucristo lo encontró, hermanos. Fue la primera vez que Pedro tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, cuando hablamos del nombre de este discípulo, dice la Biblia que él se llamaba Simón. Ahí donde dimos lectura, dice que vio a dos hermanos, uno que era llamado Simón, al cual nuestro Señor Jesucristo precisamente le cambió el nombre al nombre de Pedro. Y Simón significa el que ha escuchado a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le cambia el nombre a este discípulo y le dice: ya no vas a ser más Simón, ahora vas a ser Pedro, que significa piedra. Y juntamente con el nombre le estaba dando, hermanos, también ese propósito que tenía para él. Tenía un ministerio para este hombre, para este pescador. Y le dijo: tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le estaba diciendo: tengo un propósito para ti. Sabe, hermano, también
El Señor a usted y a mí, hubo un momento en el que Él vino a nuestro encuentro. Nosotros nos encontrábamos en nuestras actividades. Algunos probablemente se identifican 100% con Pedro, los hermanos allá donde trabajan en la pesca. Algunos otros los encontró en el campo, algunos otros más en otros oficios. Pero no importa dónde, en qué oficio nos haya encontrado Cristo. En la vida de Pedro podemos ver reflejado el grande amor y la misericordia de Dios, hermanos, que Él no hace acepción de personas. Él llama a quien Él quiere. Y si usted está escuchando, es porque el Señor también a usted lo ha mirado y también el Señor a usted le llama. El Señor también tiene para usted un propósito. Pero estamos viendo que Pedro era un hombre intrépido. Era un hombre que enfrentaba las situaciones de peligro sin ningún temor. Bueno, pues la Biblia nos sigue mostrando acerca de la vida de Pedro, hermanos, que él era un hombre casado. En San Mateo capítulo 8, versículo 14, dice lo siguiente: y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre. Quiere decir que Pedro era un hombre casado, hermanos. Pero eso no le impidió servir al Señor. Y por eso podríamos pensar en aquellos que en ocasiones ponen de pretexto a la esposa, al esposo, a los hijos para servir a Dios. En realidad, hermanos, si Dios nos ha llamado a servirle, no hay pretexto que valga. Es mejor servir a Dios. Jesús le dijo: Pedro, ahora ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres, que es mucho más hermoso, que es mucho más importante. Y entonces, hermanos, vemos que Pedro, le decía, era un hombre casado. Gloria al Señor. Pedro, hermanos, era un hombre intrépido. Y también la palabra intrépido tiene como significado una persona hasta cierto punto que se lanza, que es arrebatado. Y Jesús tenía que trabajar con él, tenía que trabajar en su carácter. Pero para eso, Pedro tenía que tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice en San Lucas capítulo 5, versículo 8, que Jesús vino a donde estaba Pedro. Y Jesús predicó en la barca de Pedro, incluso hasta le dijo: Pedro, por favor, haz un poquito más para adentro, a la mar, la barca. Y desde ahí Jesús predicó a las gentes. Y cuando Jesús termina, le dice a Pedro: vuelve a echar las redes a la mar, Pedro. Y Pedro, hermanos, dice la Biblia que él le dijo al maestro Jesús: toda la noche hemos estado tratando de pescar algo, pero hemos fracasado. No lo hemos logrado. Esto nos habla, hermanos, que muchas veces el ser humano quiere hacer las cosas a su manera. Quiere hacer las cosas por su propio esfuerzo. Quiere aplicar su propio sistema. Y por más que se ha esforzado usted probablemente por cambiar, por ser diferente, por dejar algún vicio, por dejar alguna situación en su vida, no lo ha logrado. Pues en el caso de aquel hombre intrépido, Pedro, él no había podido tener éxito toda esa noche. Y él tenía que llevar alimento a la casa. Y entonces Jesús le dice: vuelve a echar las redes a la mar, Pedro. Y entonces Pedro, hermanos, se llena de fe y le dice: Jesús, nada hemos pescado durante toda la noche, mas en tu palabra echaremos nuevamente las redes a la mar. Y entonces ahí sucede el milagro, hermanos. Hubo una pesca milagrosa. Aquel hombre, aquel discípulo, pudo ver el poder y la grandeza de nuestro Dios.
Y él reconoció a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, aquí la palabra de Dios nos dice en San Lucas 5:8, lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él en ese momento, hermanos, al ver el poder de Dios, la grandeza de nuestro Dios, reconoció a nuestro Señor Jesucristo. Se reconoció delante de él. Jesús había iniciado ese proceso en su vida. El Señor quiere que usted también le reconozca. El Señor quiere que usted también, hermano, tenga un encuentro con Él y que usted se dé cuenta de la grandeza, de la misericordia, del amor de Dios hacia su vida. Y vaya que sí hemos visto el grande amor y la misericordia de Dios. Probablemente usted ha estado luchando con alguna enfermedad y Dios lo sanó. Probablemente usted decía, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Tal vez me van a correr del trabajo. Hay recorte de personal, pero se ha dado cuenta que han pasado el tiempo, los días, los meses, y Dios no lo ha dejado. Dios cada día le ha provisto del alimento para usted y para los suyos. Grande es Dios. No hay forma de que usted lo niegue. Lo que debemos de hacer es lo mismo que hizo aquel hombre, aquel discípulo, Pedro, aquel hombre intrépido. Debemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, la Biblia nos dice en la palabra de Dios que Pedro era un hombre tan intrépido, que lo vemos, hermanos, en San Mateo capítulo 14. Le invito a que leamos con la ayuda del Señor. San Mateo capítulo 14, versículo 28, dice la palabra del Señor en esta parte escritural. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oh, gloria a Dios, hermanos. Este hombre intrépido, hermanos, cuando escuchó la voz del Maestro, cuando Jesús en medio de esa oscuridad, caminando sobre la mar para ir a donde estaban los discípulos, y ellos al confundirse y decir fantasma es, y empezaron a llenarse de temor, empezaron a dudar. Hermanos, mientras que sucedía esto con los demás discípulos, dice que Pedro, hermanos, supo distinguir la voz de su maestro. Y entonces, hermanos, cuando Jesús dice, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Aquel hombre intrépido conocía la voz de su maestro. Qué bueno cuando usted y yo también conocemos la voz de nuestro Dios, cuando sabemos reconocer que el Señor nos está diciendo en medio de esta densa oscuridad, en medio de esta situación de peligro, en medio de ese temor que a veces nos quiere invadir, el Señor nos habla a través de su bendita palabra y nos dice, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Y entonces dice que aquel hombre intrépido eleva su voz y dice, entonces Pedro le respondió y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué Pedro pidió eso, hermanos? Porque sabía que el Maestro, que el Señor tiene todo poder, tiene toda autoridad, y que solamente Cristo Jesús podía darle ese permiso de poder caminar aún sobre las aguas sin hundirse. Pedro fue el único que tuvo esa experiencia de fe. Hermanos, qué bueno cuando nosotros también le creemos a nuestro Señor Jesucristo. Le decía, cuando aprendemos a oír la voz de Dios, y dice la Biblia que cuando Pedro pidió esto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo solamente le dijo, ven. E inmediatamente ese hombre puso un pie fuera de la barca
puso el otro y empezó a avanzar y empezó a avanzar y se dio cuenta, hermanos, que efectivamente el que estaba ahí era nuestro Señor Jesucristo, ese Dios de poder, ese Dios de gracia, ese Dios de misericordia, hermanos. Hasta, hermanos, que Pedro, ¿verdad? Nos dice la Biblia que él ponía su mirada en el Maestro y podía seguir caminando. Gloria al Señor. Hermanos, es hermoso cuando la iglesia avanza, cuando la iglesia marcha, cuando la iglesia, hermanos, va al encuentro de nuestro Señor Jesucristo constantemente, pero lo hace caminando, viendo solamente a nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre intrépido tuvo ese testimonio, hermanos. Es cierto, alguno podrá decir, pero hermano, Pedro, dice la Biblia, que miró alrededor a su lado y empezó a hundirse. Pero hermanos, ciertamente no olvidemos que aun cuando Pedro se empezó a hundir por esa situación de quitar la mirada del Maestro y empezar a mirar a su alrededor, empezó a hundirse, empezó probablemente a invadirle la duda, o hermanos, empezó a quitar su mirada de quien debía de tenerla siempre, y entonces se empezó a hundir. Pero él, hermanos, ya sabía que era Jesús, sabía que era el Maestro, y dijo, ¿verdad? Ahí nos dice la palabra del Señor: Señor, sálvame. Aquel hombre intrépido, hermanos, sabía que el que estaba ahí y que le había permitido caminar sobre las aguas fuera de esa barca, sabía, hermanos, que era el mismo que no lo iba a dejar hundirse. Gloria a Dios. También la Biblia nos dice, hermanos, en San Juan capítulo 18, versículo 10, le invito a que lea conmigo con la ayuda del Señor. San Juan capítulo 18, versículo 10. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Aquí podemos ver a Pedro, aquel hombre intrépido, que cuando llegan a tomar a nuestro Señor Jesucristo y lo llevan para ser juzgado y posteriormente entregar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí, dice la Biblia que en ese momento, hermanos, cuando estaban en esa situación, Pedro, hermanos, tomó su espada, la saca y entonces corta la oreja de aquel hombre, de aquel siervo del pontífice. Era un hombre intrépido, era un hombre que no tenía miedo, hermanos, en ese momento. Y entonces, hermanos, esto le llevó a ser arrebatado, esto le llevó a tomar esa acción sin pensar en ese momento, hermanos. Y no olvide que Jesús estaba trabajando con él. Y entonces la Biblia nos dice, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no lo dejó así, sino que entonces, versículo 11, Jesús le dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina. El vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? Gloria a Dios. Le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a Pedro: Pedro, no has aprendido. No se hacen así las cosas. No te arrebates. Lo que Dios ha planeado se tiene que llevar a cabo. Entonces, hermanos, Pedro, ese hombre intrépido, nos hace ver como aquellas personas, como aquellas gentes que aún, hermanos, son arrebatados, que aún se dejan llevar por sus impulsos, que aún, hermanos, echan mano de lo que humanamente ellos pueden para querer resolver las cosas. Pero no es así. Debemos dejar que Dios sea, hermanos, el que pelee por nosotros. Debemos de permitir que Dios, hermanos, nos ayude para que con sabiduría y guiados por su Espíritu Santo, nosotros hagamos las cosas correctamente. La Biblia dice, hermanos, que Jesús tuvo que restaurar
la oreja de aquel hombre. Jesús no podía permitir que Pedro, aquel hombre intrépido, hermanos, quedara en esa condición en la que él pensara que todo se resolvía con espada, arrebatándose. No, Jesús le mostró que no es con espada, mas con su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Así es como Dios nos enseña, hermanos, que usted y yo podemos vencer. Es con la ayuda de Dios y bajo la guianza del Espíritu de Dios. Pedro también, hermanos, aquel hombre intrépido, nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 14. Quiero que lea conmigo, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 14. Cristo vive, gloria al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces Pedro, poniéndose en pie y con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Hermanos, podemos ver aquí a Pedro, aquel hombre intrépido, pero ahora, hermanos, de una manera diferente. Ahora ya no era aquel hombre que era arrebatado, hermanos, y que trataba de resolver las cosas con espada. Ya ni siquiera era aquel hombre cobarde que un día negó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo: Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y efectivamente así fue. Pero ahora Pedro, hermanos, lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y entre todos aquellos que recibieron esa bendición estaba Pedro. Y dice la palabra de Dios que todos los que estaban ahí estaban confundidos, porque oían a todos los hermanos, a todos aquellos que habían estado en el Pentecostés, que hablaban en sus lenguas y glorificaban a Dios. Y entonces dice la palabra del Señor, hermanos, que algunos decían: ciertamente ellos estarán llenos de mosto. Y decían otras cosas más, hermanos, pero la Biblia nos dice que entonces Pedro, en ese momento, cuando los oía que se burlaban, se pone de pie con los 11 y toma, hermanos, ese momento, levanta la voz y les empieza a hablar de Cristo. Les empieza a predicar. Pedro no tuvo miedo, hermanos, al que dirán, así se van a burlar de mí, o si dicen que yo también soy discípulo de Jesús. Ahora ya no le daba pena eso. Ahora él ya no le preocupaba nada de eso. Él solamente quería proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él solamente quería predicar de nuestro Señor Jesucristo. Ahora él era un portavoz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora él quería anunciar del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y así lo hizo, hermanos. Alzó su voz y empezó a hablarles con autoridad, con el respaldo del Espíritu Santo. Ahora Pedro ya no utilizaba una espada, ahora utilizaba la palabra de Dios. Ahora Pedro ya no era guiado, impulsado por su carne. Ahora era, hermanos, guiado por el Espíritu de Dios. Y entonces Pedro, hermanos, nos dice la palabra de Dios que sucedía algo en su vida, porque el Señor ahora tenía el control de su vida. Gloria al Señor. Y dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, gloria al Señor, que ahora la gente se asombraba, hermanos, de Pedro. En el versículo 13, 4:13 dice: entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan,
sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Ahora aquel hombre intrépido era un instrumento usado en las manos de Dios. Ahora era un hombre que proclamaba las buenas nuevas de salvación, y Dios lo usó, hermanos, de una manera maravillosa. Así Dios también quiere usarlo a usted. Probablemente usted sea una persona, ya sea un varón o una mujer, que muchas veces ha dicho: a mí no me da miedo nada. A mí no me da miedo nadie. Bueno, probablemente eso usted lo dice en su persona humana. Probablemente eso usted lo dice en ese valor humano, carnal. Pero ¿por qué no dejar que Dios haga la obra en su vida? Que Dios le llene con su Espíritu Santo, y que eso usted, al estar en las manos de Dios, el Señor trate en su vida, que el Señor le moldee, que el Señor le forme como Él desea, y que a usted también Dios, así como con Pedro, lo haga un instrumento usado en sus manos. El Señor también a usted lo quiere usar, lo quiere capacitar. Probablemente usted dice: a mí no me da miedo hablarle a esta persona, a aquella otra, de tantas cosas, pero cuando me dicen que le predique a las personas, ahí sí me hago chiquito y me da mucha pena, me da mucha vergüenza. Pues necesita usted ser lleno del poder de Dios. Necesita usted la ayuda del Espíritu Santo, para que no le dé miedo, para que no se avergüence de predicar el Evangelio. Dios quiere usarle también a usted, así como usó la vida de este discípulo, de este hombre de Dios llamado Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, el Señor nos hace ver a través de la vida de la vida de este hombre, hermanos, cómo Dios puede usar la vida de todo aquel que Él desea. Y en esta hora el Señor le habla a usted y me habla a mí, hermano, y nos hace ver que Él transforma, que Él cambia, que Él moldea conforme a su voluntad. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios: Señor, ayúdame, úsame como tú deseas. Que se haga tu voluntad en mi vida, y que no sea arrebatado, sino que sea tu Espíritu Santo el que me guíe. Y que pueda ser como aquel hombre intrépido, que pueda yo vivir en fe, que pueda yo dar pasos de fe, pero que no quite mi mirada de ti. Que no sea como los otros discípulos, que dejaron que el miedo les invadiera y ahí se quedaron en la barca. No tuvieron esa experiencia, no tuvieron ese testimonio. Pidámosle al Señor que nos ayude a tomar del ejemplo de este discípulo esa fe que él reflejaba. Y que Dios nos ayude, hermanos, para poder tomarnos de su mano. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos has permitido, Señor, considerar la vida de este discípulo, bendito Dios, llamado Pedro, a quien tú le cambiaste el nombre, Señor, pues anteriormente era Simón, pero tú le diste ese nombre, Señor. Bendito Dios, juntamente con ese nombre también le diste un propósito a su vida. Tú le diste un ministerio. Señor, gracias porque podemos ver, Señor, que tú llamas a quien tú deseas. Tú no haces acepción de personas. Pero, Señor, también nos haces ver, Dios eterno, que necesitamos dejarnos en tus manos para que seas tú obrando, para que seas tú, Señor, moldeando nuestra vida, nuestro carácter, nuestra forma de ser cada día. Y así, bendito Dios, al ser llenos de tu Espíritu Santo, ser usados para la gloria de tu nombre. Hay hermanos que están escuchando, Señor, bendito Dios, aquellos que tú les has hecho ese llamado, Dios eterno, bendito Dios, que ya, Señor, no sigan endureciendo su corazón más, sino que en esta hora rindan su vida a ti, Señor, como lo hizo Pedro. Que en esta hora reconozcan, Señor, tu grandeza y tu poder como lo hizo Pedro.
Señor, que también den pasos de fe como lo hizo Pedro, Señor. Que no se queden en esa situación en la que están, sino que den esos pasos de fe, poniendo solamente su mirada en Cristo Jesús, Dios eterno. Señor, ayúdanos. Tu palabra nos hace ver a través de este discípulo que no es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo. Toma el control de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y ayúdanos para ser instrumentos en tus manos, Señor. Ayúdanos para ejercer ese ministerio sin miedo, sin temor. Bendito Dios, ayúdanos para, Señor, seguir llevando las buenas nuevas a todos aquellos que lo necesitan. En el nombre de Cristo Jesús, toma cada vida, te lo ruego, y llena con tu Espíritu Santo esas vidas, Señor. Ahí donde se encuentran, ahí donde están rogando, ahí donde están pidiendo, llénales con tu Espíritu Santo. Por Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, pues yo creo que tú nos has escuchado y que has estado con nosotros. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén y amén.